¿Sabían ustedes que cada año mueren en España alrededor de 30.000 personas por muerte súbita de origen cardiovascular? Curioso el dato, ¿no? Significativo, muy alto, la verdad. Y es que en muchos casos los factores, fíjense, son la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, pero también suceden muertes en personas jóvenes, sanas y también deportistas. Y es que en España se estiman 2 casos de muerte súbita del deportista anual por cada 100.000 personas menores de 35 años. Precisamente de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a hablar de salud y de lo importante que es la cardiología en el deporte. Y prueba de ello, de lo importante que es el grupo Recoletas, Red Hospitalaria, ha puesto en marcha una unidad de cardiología del deporte, en concreto el Centro Médico Jardín Botánico Recoletas de Valladolid. Para hablar de todo ello está con nosotros el doctor Pablo Elpidio Grajal, a quien le agradezco mucho que nos acompañe aquí en la sintonía de Onda Cero. Doctor Elpidio Grajal, buenas tardes, lo primero de todo. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste y qué es la cardiología del deporte y cuáles son esos objetivos, doctor? Bueno, pues la cardiología del deporte es una subespecialidad de la cardiología relativamente nueva y emergente, también muy asociada al desarrollo que está teniendo el deporte en los últimos años y que, bueno, su objetivo sobre todo es la evaluación del deportista para reducir los riesgos que has comentado asociados a la práctica deportiva y también para evaluar el rendimiento deportivo del deportista y ayudarle en su preparación física, ¿no? Hay otra parte muy importante de esta subespecialidad que es el deportista que ya tiene diagnosticado una cardiopatía y que la cardiología del deporte pues le asesora y le controla para poder seguir realizando deporte, pero de una forma pues relativamente segura. Y eso es un poco en lo que consiste esta subespecialidad. ¿Y por qué es tan importante para los deportistas realizarse pues ese tipo de reconocimientos, el reconocimiento cardiológico? Bueno, pues lo primero es por salud, ¿no? Digamos que el deporte está claro que es la salud, ¿no? Eso hay mucha evidencia científica al respecto, pero también supone un estrés muy importante para el sistema cardiovascular. Podemos decir que para deportistas de élite, pues el mayor estrés es la práctica de ejercicio para el corazón, ¿no? De ahí que la muerte súbita sea una de las causas más frecuentes de muerte durante la práctica deportiva. Entonces, conocer el estado de su corazón es muy importante para disminuir los riesgos. Si nosotros detectamos una cardiopatía de forma precoz, no quiere decir que el paciente o el deportista en este caso tenga que dejar de hacer deporte, pero nos permite ajustar conjuntamente con entrenadores y especialistas del deporte una práctica deportiva ajustada a la patología que el paciente pueda tener. Y por otro lado, el propio reconocimiento le puede ayudar en la evaluación del rendimiento deportivo y mejorar sus entrenamientos, su preparación física. De ahí esa importancia por lo que han puesto en marcha este Centro Médico Recoletas Jardín Botánico en Valladolid y esa unidad de cardiología del deporte desde la que se realizan diversas pruebas y estudios a deportistas profesionales y aficionados. ¿En qué consiste, doctor, todo ese reconocimiento que llevan a cabo desde este Centro Médico Jardín Botánico del Grupo Recoletas? Pues mire, la evaluación del deportista, de los deportistas en general, requiere una prueba básica que es hacer una historia clínica, es decir, una historia familiar personal y familiar en el que le preguntamos pues por antecedentes relevantes, ya sean síntomas que haya podido desarrollar durante la práctica deportiva, la presencia de otras enfermedades como problemas asmáticos, problemas de tiroides y antecedentes de patología cardiológica familiar que te puedan poner en la pista de la presencia de alguna enfermedad hereditaria que suele ser la que más problema da o puede dar en deportistas, ¿no? Eso es básico. Luego seguimos con una exploración física cardiovascular y la prueba realmente más sensible, que es el electrocardiograma. El electrocardiograma lo que hacemos es un registro de la actividad eléctrica cardíaca y es una prueba que debería hacerse, pues sinceramente, desde el deporte ya base, o sea, desde los chicos, pues por lo menos desde los 12 años, hacerse un electrocardiograma anual, yo considero que debería ser obligatorio, porque es una prueba tan sensible que puede ponernos en la pista de una cardiopatía o dejarnos tranquilos viendo que el electrocardiograma es normal. Nosotros asociamos además
el ecocardiograma, que nos permite valorar morfológicamente las cámaras cardíacas, la aorta, el funcionamiento de las válvulas. Bueno, es una prueba ya un poco más específica y que la podemos aportar desde el punto de vista del cardiólogo. Esas pruebas, digamos que serían básicas, pero si queremos, digamos, hacer ya un reconocimiento más amplio y más profundo, nosotros recomendamos añadir lo que es la ergospirometría o prueba de consumo de oxígeno, en el que sometes al paciente a una prueba de esfuerzo máxima, ya sea en bicicleta o en cinta, mientras analizas pues una serie de parámetros cardiovasculares como son la tensión, la frecuencia, el electrocardiograma, y unido a una máscara que evalúa el intercambio de gases. Eso nos da información sobre la salud cardiovascular del deportista, pero también nos da mucha información que es útil para evaluar su rendimiento deportivo y para programar su entrenamiento, porque nos dice pues cuál es su umbral aeróbico, cuál es su umbral anaeróbico, el consumo máximo de oxígeno que realiza, factores de la economía de carrera y bueno, cosas que son importantes para deportistas y para sus entrenadores de cara a programar el tipo de entrenamiento que van a realizar y bueno, pues organizarse de cara a un evento deportivo X o lo que ellos quieran. Y es que, doctor García Granja, siempre se suele decir, ¿no?, que el deporte es vida, el deporte es salud, ¿no? Pero también hay que revisar, ¿verdad? No hay que olvidarlo. Hombre, desde luego, el deporte es buenísimo sí, y eso hay que potenciarlo al máximo. Lo que no debemos es perder el norte y debe hacerse con seguridad. Cada vez todos sabemos noticias de gente que fallece de forma súbita en un evento deportivo, que es una desgracia, pero hay que ser conscientes de que a la mayor parte de la gente no le pasa nada. Pero no quiere decir que no le pueda pasar. Entonces, hacerse un reconocimiento es una cosa relativamente sencilla con la que uno se puede quedar tranquilo y además nos puede dar mucha más información de cara a su evaluación deportiva, ¿no? Entonces yo creo que debería ser obligatorio y en algunos países, por ejemplo en Italia, es obligatorio un certificado médico que avale la práctica deportiva para determinados eventos, ¿no? Yo considero que si no obligatorio de forma legal, sería muy recomendable para el deportista porque le da mucha información. Bueno, pues ya lo saben, más información y quien lo quiera ampliar, tanto deportistas profesionales como aficionados, que hay muchos también aquí en Valladolid, en el Centro Médico Recoletas Jardín Botánico. Allí tienen esa unidad de cardiología del deporte y nos lo ha explicado el doctor Pablo Elpidio García Granja, cardiólogo del Grupo Recoletas con formación específica en arritmias cardíacas, en cardiopatías hereditarias, en cardiología del deporte, a quien le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Gracias, doctor, que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo.